Estamos en un mes de Creyendo por Milagros. Es un mes muy especial para nuestra iglesia. Llevamos ya varios años haciendo esta iniciativa y es genial ver cómo la iglesia se une en oración, en ayuno, en poder buscar a Dios de una forma profunda y ver milagros suceder en medio de su casa. ¿Has visto alguna vez un milagro en la casa de Dios? Estoy seguro que Dios te va a sorprender en este mes y quizá también hoy. Y para ello quiero hablarte, tengo el gran honor de poder hablarte en este día. Es un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. Y quiero empezar hablándote un poco sobre mí, abriendo un poquito mi corazón. Y es que hace casi unos 20 años yo estaba todavía intentando conquistar, ganar puntos a mi mujer ahora, Loida, que entonces era ni mi novia, era mi crush. Yo le mandaba, me había declarado hasta 3 veces a ella para que no se quedase con ninguna duda de mis intenciones. Ella no me respondió afirmativamente ni una vez. Yo le mandaba cientos de mensajes, cientos de SMS de cuando valían dinero, ¿te acuerdas? Que te fundían el saldo, mandándole TQ y corazones desde mi móvil Nokia. ¿Alguien tenía un móvil Nokia? De esos que parecían más un ladrillo que un móvil, ¿verdad? Que la batería duraba más que Matusalén, era toda la semana. Y recuerdo un día, siempre me acordaré de ese día, que recibí un mensaje en mi móvil Nokia que decía, de parte de Loida, que decía: Robe, quiero hablar contigo, algo importante. No sabes lo que pasó en ese momento. Aparte de un montón de pensamientos en mi mente, justo en ese momento llegó una alerta a mi móvil que ponía batería baja. Gracias Nokia por apoyarme en mis mejores momentos, justo ahí. Y encima no estaba en casa, tenía la batería al 1%, no podía hablar con ella. Ella empezó a llamarme, yo la colgaba, parecía una película de terror. Empezaba a buscar un cargador de móvil por todas las calles, parecía una gincana. Incluso le pregunté a una mujer mayor si tenía un cargador de móvil. Y la mujer me dijo: hijo mío, tienes que dejar tu dependencia del móvil y vivir más el momento. Y yo le dije: señora, gracias por su sublime sabiduría, pero mi vida sí que depende del móvil en este momento. Así que decidí ir a casa. Solamente tenía 20 minutos de trayecto, pero se me hizo una eternidad. Me dio tiempo a pensar en las canciones de mi boda, dónde iríamos de luna de miel, hasta el nombre de mis hijos. Llegué corriendo a casa, parecía que había ganado las Olimpiadas. Entré, enchufé el móvil al cargador como si fuera un generador industrial. Llamé a Loida, le pregunté qué quería y ella me dijo: Robe, necesito que ores por mí. Siento algo que antes no sentía. Creo que soy intolerante a la lactosa. No me dijo eso, es mentira. Me dijo lo que sentía por mí, sus emociones, lo que ella sentía en lo más profundo de su ser. Estuvimos hablando y orando durante horas para poner a Dios en el medio de nuestra relación. Fue un día inolvidable y de eso quiero hablarte hoy. No de lo que hablamos durante horas, cotilla, sino quiero hablarte de cómo a veces podemos tener una batería baja, pero con una carga ilimitada. Y a lo mejor estás aquí hoy y te sientes que estás como en modo ahorro de energía, ¿verdad? Sigues funcionando, pero todo va lento, todo te carga, cualquier cosa extra demasiado. Estás aquí y a lo mejor te sientes agotado, te sientes cansado en este lugar. Estamos conectados, vivimos todos conectados todo el tiempo a todo, a TikTok, a Instagram, a WhatsApp, a ChatGPT, a un montón de tareas, a miles de responsabilidades que tenemos. Estamos conectados a todo, pero desconectados de lo esencial. Sobrevivimos en este mundo en modo multitarea, casi en bajo consumo, casi en modo avión. Por eso hoy quiero hablarte de cómo desconectar para reconectar con lo verdaderamente importante. No se trata de desactivar las notificaciones de tu vida, cerrar aplicaciones sin más, sino de entender que tú y yo necesitamos cargarnos en la única fuente que es inagotable, que es Jesús de Nazaret. Es la única fuente que no se agota, que no se acaba. Y en este mes de Creyendo por Milagros, quizás estás aquí y estás orando por un milagro en tu vida. Tienes alguna necesidad, tienes algo por lo que estás intercediendo, estás incluso ayunando. A lo mejor llevas meses, incluso años orando por algo y estás cansado, estás agotado, estás
Cansado de esperar una respuesta a tu lucha, a tu milagro, a tu petición. Estás cansado de no ver que llega esa victoria en medio de tu batalla. Hoy quiero hablarte de una historia, de una batalla donde Dios hizo el milagro. Una historia del famoso rey David luchando contra un gigante. ¿Sabes cuál gigante es? ¿Lo sabes? Pues no es Goliat, es otro gigante. Lo vamos a leer. Está en 2 Samuel 21, por si no lo sabías. Del 15 en adelante, también lo puedes ver en pantalla. Dice así: volvieron otra vez los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos, sus valientes, y pelearon contra los filisteos. David estaba como cansado. Isbi-Benob, que no era Goliat, sino uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás tú, David, con nosotros a la batalla. No seas que apagues la lámpara de Israel. Hoy quiero enseñarte, quiero que podamos desbloquear juntos un siguiente nivel de profundidad de lo que significa el cansancio y el descanso, a través de diferentes claves, consejos para tu vida, para tu día a día, en este mes tan especial de Creyendo por Milagros, pudiendo estudiar y profundizar en cada uno de los protagonistas de esta historia. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor, gracias porque estamos hoy aquí en tu casa, en tu iglesia. Estamos llenos de fe para ver lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Tú eres un Dios sobrenatural. Tú eres un Dios de milagros. Yo a lo mejor venimos a este lugar cansados, agotados, pero sabemos que en ti tenemos la victoria. Así que háblanos, Señor. Pon palabras en mi boca, que tu Espíritu Santo sople viento fresco en este lugar. Que podamos sentir tu presencia y que tú toques nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El primer personaje, primer protagonista de la historia es el famoso rey David. David, su nombre significa el amado y el elegido, el escogido de Dios. El gran rey David, el que había vencido a Goliat, como muchos recordamos, fue conocido como el gran matador de gigantes. Pero en cambio en esta historia casi muere. ¿Sabes por qué? Escucha. Porque aunque tengas propósito, aunque tengas unción, aunque tengas llamado, si no sabes descansar, tu luz se puede apagar. Te lo digo de otra forma, aunque tengas dirección, aunque tengas visión, pasión, si no sabes descansar, si no sabes poner tu confianza plenamente en Jesús, en Dios, tu luz se puede apagar. Y quiero decirte algo que quizá te suena un poco ofensivo ahora. Pero la realidad, por si no lo sabías, es que no eres tan joven como te crees que eres. Lo siento. A partir de los 40 años para arriba suele ocurrir más eso. Y a mí me pasa con mis hijos. Tengo 2 niños pequeños y tengo mi niña pequeña de 4 años. Y recuerdo al comienzo de curso que la dejé entrando en clase, entraba en el colegio, y ella me hizo un gesto así con los dedos. Y yo le miré y decía, con lo pequeña que es la niña ya anda pidiendo dinero. No lo entiendo. Yo no entendía que en realidad me estaba mandando un corazoncito, un cariño, algo de afecto. Yo me creo que puedo ser joven, pero no entiendo el lenguaje de la nueva generación. Yo no entiendo el vídeo de Summer Camp y Summer Fest, nada. Yo no entiendo lo que significa literal, tremendo facto, no entiendo nada. Me puedo creer joven, pero no lo soy. Y muchas veces nos quedamos con la imagen del rey David, el David joven y apuesto que venció a Goliat, pero no entendemos que David también se hacía mayor. De hecho, en esa historia se cree, según algunos estudiosos, que tenía entre 60 y 70 años. David en esta historia estaba cansado físicamente por su edad, pero también lo estaba cansado emocionalmente por tener que combatir a otro gigante más. Y muchas veces estamos también cansados nosotros emocionalmente por eso, ¿verdad? De tener que combatir otra vez más con ese problema, otra vez más con ese conflicto, otra vez más quizás con esa enfermedad. ¿Por qué? Pero no solamente estaba cansado emocionalmente y físicamente, también lo estaba espiritualmente. Y si no me crees, solo tienes que leer sus salmos.
como él hablaba de sus crisis espirituales que él tenía. ¿Sabes? David, como instrumento de Dios, como el gran lápiz que escribía la historia de Israel, también como un lápiz, él se gastaba, se consumía, se agotaba. Y nosotros a veces, entre batalla y batalla y lucha, no vemos o no queremos ver que también nos agotamos, también nos cansamos, también nos consumimos. ¿Sabes? Recuerdo hace unos 8 años aproximadamente, viví aquí en Barcelona y me partí la mano por aquí. Y literalmente estuve 2 semanas haciendo vida normal con la mano rota, porque tenía muchas cosas que hacer y porque no veía o no quería ver que tenía la mano rota. Me creía un superhéroe y muchas veces nos creemos superhéroes, pero siento decirte algo, los superhéroes no existen. Siento a los fanáticos de Marvel, pero no existen. Todos somos humanos, no eres menos espiritual por estar cansado, eres humano. Así que lo primero que quiero decirte hoy es que todos necesitamos descansar, reposar. Hace unos 100 años, muchos pensaban que el Titanic, ese famoso barco, ¿recuerdas? Era insumergible. ¿Pero qué pasó? Se hundió. Hoy en día, muchos grandes líderes piensan que son invencibles, pero también caen, porque no reconocen que también tienen debilidades y que necesitan descansar. Incluso pastores, líderes espirituales, misioneros. Y es que muchos, escucha, muchos somos expertos en matar gigantes, pero inexpertos en descansar. No sabemos descansar. De hecho, incluso tú también puedes estar cansándote de intentar hacer lo correcto, pero de la forma incorrecta, como le advirtió Jetro a su yerno Moisés. Si recuerda la historia en Éxodo 18. Jetro le dijo a Moisés que estaba haciendo bien, ayudando al pueblo, dándole su ayuda, pero no la forma en la que lo estaba haciendo, porque estaba cansándose él y a la gente. ¿Sabes? El cansancio te puede hacer disfrutar menos de las cosas. El cansancio te puede robar la pasión. El cansancio te puede desviar de tu propósito. David mismo lo sabía. Él incluyó entre sus salmos hasta 71 veces la palabra Selah en hebreo, que significa pausa, medita, descansa. Jesús también se lo dijo a sus discípulos. En Marcos 6, Jesús dijo a sus discípulos: venid conmigo aparte, vosotros solos, a un lugar tranquilo y descansad un poco. Pero en este mundo, en esta sociedad, nos volvemos adictos a la actividad, a hacer más y más cosas, olvidando que el descanso también es importante, el descanso también es sagrado, el descanso también es espiritual. Pero el enemigo es astuto. El enemigo, cuando no te puede parar, te intenta acelerar. Él quiere agotarte, quiere cansarte para tu derrota. Y aquí entra en la historia el gigante que no fue Goliat, sino que fue Isbi Benob, que es súper curioso, porque uno de sus significados es que significa el nombre suyo, el que produce agotamiento. Este gigante iba a atacar a David con el gran peso de su lanza y con una espada nueva. Y a lo mejor esto no te suena nada importante, pero en la cultura hebrea, en narrativas antiguas, estrenar un arma nueva era algo muy especial. De hecho, era casi un ritual. Tener una espada nueva quería que el gigante, el enemigo, lo que quería hacer era consagrar una victoria decisiva. Lo que quería hacer era romper quizá con un ciclo de derrotas en el pasado. Es decir, este gigante sabía que iba a derrotar al gran matador de gigantes. ¿Sabes por qué? Porque estaba agotado, porque estaba cansado. Y a lo mejor tú piensas que ya venciste al gigante en el pasado, pero a veces este se actualiza un poco, ¿verdad? Para atacarte en tus momentos de debilidad y de cansancio. A veces es un problema nuevo que llega a tu vida. A veces es a lo mejor una vieja tentación con una nueva, aparentemente, presentación. Y justo en tu momento de mayor cansancio, de mayor debilidad, es cuando el enemigo te ataca. Pero iglesia, hagamos igual que David. Nunca vayamos agotados a la batalla. Nunca vayas agotado a la batalla. Ten cuidado, prepárate, descansa, recárgate en la única fuente inagotable que es Jesús. Y aquí entra Abisai, tercer protagonista de la historia. Abisai, ese gran guerrero, significa el nombre, la provisión
o la bendición de mi Padre. Qué bueno que Dios Padre proveyó del milagro justo en el momento preciso de la vida de Abisai para traer la victoria al pueblo de Israel. A través de ese guerrero trajo la victoria a David y a sus valientes. Y me encanta recordar una vez más, porque lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que la victoria no depende de nuestras fuerzas. No depende de ti ni de mí, no depende de nosotros, no depende de lo que hayamos hecho, de nuestros logros, de nuestros recursos. Solamente depende de la gracia y el poder inagotable del Señor. Él es el vencedor. Él es quien trae la victoria sobre tu vida. Así que tercero, la victoria no depende de tus fuerzas. Mira qué curioso, cuando David era joven, en la historia de David y Goliat, cuando él con su cuerda, con su honda, luchó contra ese gigante y lo derrotó. La Biblia dice que él no tenía esas piedras preparadas, sino que en 1 Samuel 17 dice que esas piedras aparecieron justo en un arroyo donde él estaba. Dios proveyó de lo que él necesitaba. Sansón, ese gran guerrero que muchos conocemos, con una gran fuerza y con una gran melena que tanto envidio, ese gran guerrero no luchó con un filisteo, sino con 1000. Pero no pudo vencerlos sin una quijada, una mandíbula de un burro que justo apareció, dice Jueces 15, en el lugar donde estaba. Dios proveyó del arma que él necesitaba. ¿Sabes qué? Dios te quiere proveer de lo que no tienes, de lo que no puedes, de lo que no te puedes ni siquiera preparar para darte su victoria. Él te hace fuerte aun cuando estás cansado. Dice Isaías 40, Dios fortalece ¿a qué? Al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían, en otras traducciones dice los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Saben? Me encanta las águilas. Las águilas son las aves que vuelan más alto. Pero estas aves no están todo el tiempo aleteando con sus alas, sino que ellas abren sus alas y la dejan quietas para aprovechar la corriente de aire y así subir a lo más alto. ¿Sabes? Dios te quiere, me quiere proveer, nos quiere dar nuevas fuerzas, pero tenemos que confiar, tenemos que esperar, permanecer quietos hasta que Él en su momento preciso actúe. Él traiga ese milagro que tanto estás esperando. Esta palabra confiar, esperar, también tiene que ver con la palabra trenzar, que es la misma que aparece en el pasaje de Eclesiastés 4, un pasaje muy conocido para las bodas cristianas, que habla de que somos una cuerda de 3 nudos o 3 dobleces y que 2 son mejor que uno porque cuando uno cae el otro le levanta. Iglesia, todos necesitamos un Abisai en nuestra vida, todos. Y no hablo solamente de parejas emocionales, que algunos lo necesitan urgentemente. Hablo de personas que nos sostengan, que nos levanten, que nos ayuden. A veces amigos, a veces líderes, a veces familia, incluso a veces personas inesperadas que llegan a tu vida. La iglesia debería ser como un lugar donde levantamos al caído y al cansado. Y a veces más bien los pisoteamos. David tuvo a Abisai en su vida, al igual que Moisés tuvo a Aarón y a Hur, que levantaron, ¿recuerdas? Sus brazos cansados en medio de la batalla. ¿A quién tienes tú en tu vida? Todos necesitamos tener relaciones auténticas, profundas, sobre todo en temporadas difíciles, cansadas. Hasta los pastores, líderes de nuestra casa también lo necesitan. Todos necesitamos escuderos, de verdad. Y a veces, por intentar querer mantener un estándar como cristianos, creemos que no podemos mostrarnos vulnerables con los demás, que no podemos mostrarnos cuando estamos cansados, pero no es así. Todos necesitamos un Abisai. Así que cuarto, rodéate de fieles escuderos. Quiero animarte a que todos podamos ser también Abisai para los pastores y líderes de esta casa de Hillsong Barcelona. Para Samuel y Susana y todo el trabajo que están haciendo, mucho que se ve y que no se ve. Para Juan y Dancy con todo el liderazgo a nivel nacional que llevan, todo el peso sobre sus hombros.
que podamos levantar sus brazos, que podamos ser de apoyo, que podamos interceder, orar por ellos, que podamos estar junto a ellos como familia, como cuerpo que somos en Cristo Jesús. ¿Sabes? El enemigo es muy astuto y él quiere sacar a la oveja del rebaño, de la familia, de la iglesia, para atacarla indefensa cuando está sola. Por eso necesitamos a muchos Abisais que se levanten cuando los David se agoten. Isaías 30 dice, en la conversión y en el reposo, en el descanso, seréis salvos, seremos salvados, tendremos la victoria. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Los valientes, cuartos protagonistas de esta historia, los guerreros de David, ellos sabían que en el reposo iban a encontrar la victoria en su batalla. Y es que a veces parece que Dios nos está como obligando, advirtiendo que tenemos que descansar. ¿Te ha pasado alguna vez? David le pasó esto. Cuando él escribió su famoso Salmo 23, él escribió esa frase que decía, en lugares de delicados pastos, ¿cómo sigue? Me harás descansar. Él no dijo, en lugares de delicados pastos, me podré echar un ratito, me echaré una siestecita, sino que Dios me hará descansar. Y aunque el descanso no siempre elimina tus problemas, sí te recarga al poner tu confianza en Dios para poder enfrentarlos. Así que descansa, aun y cuando sigas batallando con ese problema, sigas batallando con ese gigante. Descansa, confía, aún sigas con esa enfermedad, aún sigas con esa crisis. Mira qué interesante, en la Biblia vemos como Jesús se durmió en medio de una tormenta. También podemos ver como el apóstol Pedro se durmió en medio de una cárcel. Podemos ver como el profeta Daniel se durmió en medio de un foso lleno de leones. Aprendamos, iglesia, a descansar y confiar en Dios en medio de nuestras circunstancias adversas, nuestras tormentas, nuestras batallas, porque Dios en su momento va a actuar y Él va a hacer el milagro y Él va a traer la victoria sobre tu vida, sobre mi vida, sobre aquello en lo que estás esperando. ¿Sabes? El pueblo judío sabía muy bien lo que era el día de reposo, el día de descanso, como uno de las 10 leyes de la Torá. Y aunque en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, el mayor descanso era un día, era el Shabbat. En el Nuevo Testamento, el mayor descanso es una persona, es Jesús de Nazaret. Quiero leerlo contigo en Mateo 11. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, mi carga sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? Aquí hay dos palabras muy interesantes. Una es descansado y otra es cargado. Cansado es en griego la palabra copiao. Di conmigo copiao. Copiao, que no es copiado de un examen, sino es copiao, que significa literalmente agotado. El agotamiento que tiene que ver con un desgaste por un gran cansancio acumulado, como el de un campesino que está trabajando duramente toda una semana en el campo. Es algo que ocurre internamente y quizás te sientes así hoy, internamente cansado, agotado y ya no puedes más. Mira, quiero preguntar, ¿cuántos casados, que no es cansados, no es lo mismo, casados hay en la sala? ¿Casados? ¿Verdad que muchas veces en las parejas, cuando hay una discusión, a veces uno de los dos prefiere dejar unos minutos sin hablar porque se siente agotado y hablarlo mejor en frío y no en caliente? ¿Pasa eso? Y si no pasa, pasará seguramente. Pero nos pasa, ¿por qué? Porque estamos agotados y eso nos hace que no queremos ni siquiera hablar. A lo mejor estás aquí hoy y ni siquiera quieres hablar con el que tienes al lado. Quieres salir corriendo al acabar esta reunión. No quieres dirigir la palabra a nadie porque no puedes más. A lo mejor estás cansado porque realmente estás estudiando mucho, estás trabajando un montón, estás lidiando con muchas responsabilidades familiares con tus hijos, estás quizás intentando salir de un bache de una vez por todas y poder ver por fin ese milagro de parte de Dios. Pero escúcheme bien, el problema, iglesia, el problema no es el cansancio. Todos nos cansamos, es normal. El problema es dónde estoy descansando. ¿Dónde y en quién estoy descansando? ¿Cómo estamos cargando nuestra batería interna? Jesús fue muy claro. Venid, ¿a dónde? A mí y yo os haré descansar. Pero a veces nuestro peor error es que
acudimos a otros lugares o a otras personas para descansar. Y nos pasa como pasó con Sansón, que tenía la fuerza de Dios. Y él acudió a descansar, a reposar, a recostarse sobre las rodillas. ¿De quién? De Dalila, quien le traicionó. Y por ello le cortaron el cabello y perdió su poder. ¿Sabes? Cuando estamos cansados y agotados, iglesia, buscamos muchas veces descanso en lugares incorrectos o en personas incorrectas. Y es cuando caemos. Caemos en visitar esa web pornográfica una vez más, porque estoy agotado. Caemos en tomar una copa de más, porque me lo merezco. Caemos en pasar una noche loca o simplemente de diversión. Iglesia, hagamos como lo hizo el rey David. Solamente descansemos en Dios y en nada ni en nadie más. David lo dijo en el Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo ¿quién? Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo Dios puede recargarte por completo. Solo Dios te recarga. Entonces recuerda, quinto, descansa en el lugar correcto. La otra palabra, además de cansado, es la palabra cargado. Y la palabra cargado en griego es la palabra fortizo. Dilo conmigo, fortizo. Fortizo significa literalmente algo que es consumido por otras cosas externas. Quizás por la culpa de algo que ha sucedido, por la religión, por traumas, por expectativas que han puesto sobre nosotros. Es algo externo que te afecta internamente. Es como cuando un móvil gasta casi toda su batería interna porque tiene un montón de aplicaciones externas abiertas. ¿Te ha pasado? Y yo no sé qué cosas para ti te están consumiendo, te están drenando. A mí hay algo que me consume plenamente, que son los mensajes de audio de WhatsApp. ¿A quién le consume eso? ¿Verdad que sí? Tenían que meter en la cárcel a la que inventó eso, la verdad. Todos tenemos amigos que escriben mensajes de audio de 10 minutos o más, ¿verdad? Lo escriben o lo graban un podcast casi. ¿Verdad que pasa eso? Menos mal que gracias a Dios el que inventó el 1,5 y el 2 y le debería inventar el por 3 también. Pero yo no sé qué cosas te están consumiendo a ti o drenando. A lo mejor son cosas grandes o a lo mejor son cosas pequeñas. A lo mejor te están consumiendo pensando que en eso en realidad estabas descansando, pero en realidad te está drenando por dentro. Escúchame bien. Escucha, el verdadero descanso no es dejar de hacer cosas, es dejar de cargar con aquello que no te corresponde. Entiéndeme, no se trata de dejar ahora de trabajar, dejar de hacer todas nuestras responsabilidades, dejar de servir en la iglesia. No me malinterpretes, el verdadero descanso está en soltar con aquello que te consume internamente, con aquello que te consume negativamente, como puede ser esa relación tóxica. Como puede ser ese hábito que sabes que no es correcto. Como puede ser esa tentación que tanto a veces escondemos. Tienes que soltar eso. Aunque sea pequeño e insignificante, entre comillas, porque puede llegar a consumirte. A veces las actualizaciones de los móviles solo tienen pequeños cambios, pero en realidad esa actualización es esencial para un buen rendimiento de su batería interna, ¿verdad? Y yo me gustaría que hoy pudieras pensar al menos pequeños cambios que puedas hacer. Desde hoy mismo, desde este domingo, desde mañana a tu lunes. Que podamos soltar. ¿Qué puedes soltar? ¿Qué puedes dejar? ¿Qué puedes dejar a un lado para que no consuma tu energía? Sexto y antepenúltimo. Libérate de lo que te consume, de aquello que te drena. ¿Sabes? Cuando estamos consumidos por dentro, no podemos ni movernos bien, ni podemos andar bien, vamos lentos de la carga que tenemos en nuestros hombros, incluso no podemos escuchar la voz de Dios entre tantísimo ruido. A veces incluso podemos ser propensos en buscar consumirnos, cargarnos en otras personas, pensando que estamos en realidad descansando en otros. Y eso es un error. Incluso a veces podemos ser propensos en consumir y cargar demasiado a otras personas. Cargar a tu líder, a tu pareja, a tu pastor, a tu amigo. Pero la única persona en quien puede descargarte por completo es en Jesús y en nadie más, solo en Él. Él dijo, vayamos todos los cansados y cargados a Él, porque Él nos va a hacer descansar.
En las palabras de Jesús, escucha, Él no dijo que te iba a quitar toda carga. Él no te dijo eso. Él más bien te dijo que pudieras tener un ritmo de vida diferente, quizás con tus responsabilidades, con tus cargas, en el cual ya no cargas solo, sino que caminas y cargamos junto a Él, siempre enchufados, siempre conectados a la única fuente inagotable, que es Jesús. A la única fuente. No hay nada ni nadie más. Mientras la banda sube y vamos acabando. Quiero acabar con la última parte de la historia. Si recuerdas, cuando hemos leído la historia de David, la última parte dicen los valientes, los guerreros de David, le dicen a David, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aquí se está refiriendo a David como un símbolo de luz y liderazgo para su pueblo. Pero es muy curioso que aquí se refiere en concreto a una lámpara de aceite. Y quiero leerte un poco más sobre esto, porque para mí es la mayor revelación de esta historia. Y es que somos lámparas que no deben ser apagadas. Y muchas veces no entendemos lo que significa ser una lámpara. Jesús lo explicó. Jesús en el famoso Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad, una iglesia sentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando leemos este pasaje, automáticamente pensamos en una vela cuando habla de luz. Pero precisamente no está hablando de vela. Y qué curioso que a todos nos gustan las velas, ¿verdad? Hace más de un mes, cuando tuvimos el apagón, una de las cosas que más agotaron rápidamente en muchas tiendas fueron las velas. ¿Por qué? Porque nos encantan. Hay de todos los olores, colores, todo tipo de velas. Nos encantan las velas. Pero es curioso que en la época de Jesús, en Judea de Jesús, entonces, casi no se usaban las velas. Se usaban otras herramientas para dar luz. Pero nosotros nos empeñamos en ser velas, porque nos gustan las velas. Velas como Moisés, que se acaban consumiendo a sí mismo y al pueblo. Velas como Sansón, que acaban consumiendo su poder. Pero no somos velas. Cuando Jesús habla aquí de luz, se refiere a una lámpara de aceite. Cuando vemos en la historia de David, se refiere a una lámpara de aceite. Ese es el significado correcto de esta historia. Y una lámpara de aceite, por si no sabían lo que era, esto es una réplica grecorromana de la época. Una lámpara de aceite tiene una cuerda en su extremo. Y tú prendes la cuerda y la cuerda se mantiene encendida siempre y cuando dentro del recipiente tenga aceite. Si hay aceite en el recipiente, en la lámpara siempre estará encendida. Somos lámparas de aceite. Y a veces nos creemos que somos velas. ¿Y qué pasa? Si tú eres tu propio aceite, si tú eres tu propio combustible, te vas a acabar quemando. Te vas a acabar consumiendo. Pero si tu combustible, si tu aceite es Jesús, si Él es tu aceite, tu luz no se consume ni se apaga nunca, jamás. Así que lo último que quiero decirte hoy es que seas una lámpara llena del aceite de su Espíritu, del Espíritu Santo. No sé, como las 5 vírgenes de la famosa parábola en Mateo 25, que habla de 5 vírgenes que tenían una lámpara y se perdieron la llegada del novio que representaba la venida de Jesús porque no tenían aceite en sus lámparas. No seas así. ¿Sabes? A lo mejor estás aquí hoy cansado, agotado. Estás literalmente al 1% de tu batería interna. Estás agotado esperando, llorando y clamando por ese milagro que aún no llega. Pero si tu aceite, si tu descanso, si tu fuente de energía es Jesús, a lo mejor estás cansado, a lo mejor estás cargado, consumido, pero no estás derrotado en el nombre poderoso de Jesús, porque Él trae la victoria. Él te renueva tus fuerzas, Él te recarga, Él te revive, Él te levanta. ¿Sabes? Quiero acabar con una historia parecida al comienzo de la batería baja. Y esta vez no quiero hablarte de la batería de mi móvil, sino de la batería de mi vida. Hace unos años, literalmente, estuve al 1% de mis fuerzas, tanto físicas como espirituales. A punto casi de tirar la toalla en muchas áreas de mi vida. No podía más, estaba agotado. Pero ¿sabes qué? Dios, como lo hizo con Abisai,
con el pueblo de Israel. Dios me habló en el momento preciso y Él hizo su milagro. Un día entendí que mi única carga, que debería enchufarme plenamente en su presencia y solamente en Él. Y así mi batería interna revivió y me di cuenta que mi única fuente, mi único descanso, mi único aceite debería ser Dios. Y nada más, nada más. Hoy Dios te está diciendo, y estás aquí hoy, y Dios te dice, satisfaré tu alma cansada, que estás ahí sentado, y saciaré tu alma entristecida. Mi presencia, dice el Señor, te acompañará y te daré descanso, reposo. Quiero ponerte que te pongas de pie. Quiero pedirte, perdón, que te pongas de pie. En esta tarde ya. Y sé que es un poco, ya es un poco tarde con el tiempo, pero me gustaría orar por ti y por mí, que pudiésemos orar para que Dios sea quien recargue nuestras fuerzas. Él nos levante, Él traiga su victoria y seamos recargados por la única fuente inagotable. Así que, como si tú estuvieras solo delante de Dios, hablando con Él personalmente, clámale y dile que Él te llene de su aceite inagotable. Señor, venimos ante ti, rendidos, quizás agotados, quizás cansados de seguir luchando con esa batalla, quizás sin saber qué hacer porque no vemos aún tu milagro suceder en nuestras vidas. Pero venimos ante ti para reconocer que no dependemos de nuestras fuerzas, sino solamente de ti, Jesús. Tú nos llenas, tú nos recargas, tú nos revives, tú nos levantas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. Da igual lo que estemos pasando, lo que hayamos pasado, en ti tenemos victoria, Jesús. Es en ti, en tu nombre. No hay en nada donde podamos confiar, descansar, reposar, solamente en tu nombre, Jesús. Es en ti donde tenemos victoria en medio de cada batalla, en tu nombre poderoso, Jesús. Iglesia, en el mismo ambiente de intimidad y adoración al Señor, todo el mundo con los ojos cerrados, para mantener privacidad en este momento tan bonito, tan especial. Estoy seguro, yo no sé tú, estoy seguro de que Dios está haciendo milagros en este momento en su iglesia, en medio de este lugar. Dios está haciendo algo fresco y nuevo en tu vida y en mi vida. Pero no me gustaría que acabásemos, a ninguno nos gustaría acabar esta reunión sin ver el mayor milagro suceder en tu vida hoy. Quiero darte la oportunidad, si estás en este lugar y a lo mejor llevas mucho tiempo sin venir a la iglesia, antes te sentías conectado a la iglesia o a Jesús, pero por lo que sea te desconectaste por completo. A lo mejor no conocías de ese Dios que te estamos hablando. Hoy quiero darte la oportunidad de poder ser lleno de su aceite, de poder ser lleno de su presencia, de poder abrir tu corazón y llenarte de Él, solo de Él y de nadie y de nada más. Así que a la cuenta de 3 me gustaría que si tú quieres decir sí a Jesús, Jesús, Dios hecho hombre, que vino a la tierra para morir por ti, por mí, por nuestros errores, pecados, cargas en aquella cruz, para darnos vida eterna, para traernos salvación. Hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón, de cargarte a la fuente inagotable. Así que a la cuenta de 3, si quieres decir sí, Jesús, llena mi vida, recárgame, lléname de ti. A la cuenta de 3, levanta tu mano en alto. 1, hoy es día de salvación en su iglesia. 2, hoy es tu oportunidad para ser lleno de la única fuente que no se acaba. Y 3, levanta tu mano en alto si quieres decir sí a Jesús, sí al único que puede llenarte por completo, sí al único que puede revivirte, sí al único que puede perdonarte, que puede traerte salvación, perdón. Gracias por las manos, río de manos que hay levantadas en muchas partes de la sala. Sabes, este momento es muy especial y me gustaría que pudiéramos sellar esta decisión que hoy has hecho en tu corazón con una oración. Y a lo mejor estás aquí y no sabes muy bien cómo orar, cómo hablar con Dios. Para hacértelo más fácil, me gustaría que pudieras orar conmigo, que pudieras repetir las palabras que yo voy a decir, siempre pensando lo que estás repitiendo. Y juntos como iglesia también vamos a repetir contigo,
para no dejarte solo. Vamos allá. Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en aquella cruz. Gracias por cargar con mis pecados, con mis errores y perdonarme, restaurarme, traerme descanso. Hoy te confieso, Jesús, como el único Señor y el único Salvador de mi vida. Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu presencia, recárgame en mi día a día. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén y damos un fuerte aplauso a todos los valientes guerreros que habéis levantado vuestra mano. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.